Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer una tarta de pollo a la mostaza. Pero no es cualquier tarta, así que te recomiendo que veas y guardes este video. Lo primero que vamos a hacer para empezar con este relleno es, tenemos una cacerola con un poco de aceite. Esto es muy fácil y muy rápido, mirá. Vamos a ir poniéndole cebolla que yo tengo picada en cubitos bien chicos. A esto le vamos a sumar puerro o cebolla de verdeo. Acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video y en la descripción. Y esto le vamos a poner un poquito de sal para que vaya sudando y lo vamos a cocinar a fuego medio 5 minutos. Cuando ya lo tenemos así medio transparente, es el momento de poner el pollo. Pollo que yo estoy usando pechuga, que la cortás así en tamaño bocado, pero podés usar lo que vos quieras. Una vez que la tenemos así, vamos con la carne de pollo. Como te dije, vos podés usar lo que quieras. Y le vamos a condimentar opcionalmente con ajo y algún ají. Si te gusta que pique un poco, el que tengas, el que consigas, va a estar muy bien. Ahora mezclamos todo esto, subimos el fuego a máximo y esperamos a que levante temperatura. Cuoqui, no saben, me acabo de tocar la nariz así con la mano con la que piqué el picante y me está ardiendo pero todo. Cosas que pasan en la cocina. Y cuando levantó temperatura le vamos a poner el vino que acá tenemos, vinito blanco. Acá donde estaba picado el ajo y el ají, y para aprovechar el sabor puse el vino ahí que le va a recuperar todo lo que quedó ahí. Mezclamos acá, esperamos a que evapore el alcohol, que serán como mucho 2 minutos desde que hierve. Bajamos el fuego y lo cocinamos 15 minutos más. A los 15 minutos le vamos a poner sal y pimienta a gusto. Mezclamos un poco. Y acá es donde viene la magia. Le vamos a ir poniendo mostaza. Vos podés usar la mostaza que quieras. Yo estoy usando la más común, la tipo americana. Pero si tenés alguna mostaza que sea de Dijon o una mostaza con miel o ahumada, le va a venir genial también. Y a esto le vamos a poner crema de leche. Que como ven, yo tengo la crema que viene un poco espesa. Si ustedes consiguen la que es líquida, lo que pueden hacer es le ponen una cucharadita de té de almidón de maíz para que le dé esa especie de cremosidad. La idea no es que quede bien espesa, sino que le dé como una especie de cremosidad. Como yo estoy usando esta crema, no lo necesito. Mezclamos bien todo esto y lo vamos a cocinar a fuego medio 10 minutitos más. Y cuando lo tenemos así, apagamos el fuego, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y ya te muestro cómo seguimos. Una vez que se enfrió el relleno, así es como nos tiene que quedar. Viste que yo te dije, si le vas a poner almidón, muy poquito tiene que ser. Y como te dije, solo si la crema es la que viene líquida. Si no, así te va a quedar perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a terminar esto? Con mozzarella. Mozzarella que yo tengo rallada. Y ahora vamos a mezclar muy bien todo esto y ya estamos listos para armar la tarta. Ahora sí, vamos a armar la tarta. Hasta acá es una tarta común y corriente, ¿no? Acá viene la diferencia. Molde. Tenés que usar un molde que te asegures que no pegue para esto. Al cual le vamos a poner un poco de aceite o aceite de oliva. Y acá es donde viene lo que te digo, la diferencia. Acá tenemos cebollita cortada como para una ensalada, una pizza fogaceta. Viene la cebolla acá en la base del molde. Le vamos a poner un poquitito más de aceite. Vamos a mezclar bien todo esto. Así nos tiene que quedar. Acá te tenés que asegurar que la cebolla quede bien esparcida y que quede todo el molde, inclusive acá en los bordes del costado, untado con un poco de aceite para que no se nos pegue. Y acá vamos a ponerle la masa de la tarta
arriba y acá vamos a armar la tarta como si fuera una tarta común y corriente, ¿no? Acomodamos bien la masa. Si llegaste hasta este punto del video y te sorprendió o te genera intriga esto de la base de cebolla, déjamelo saber en los comentarios con el emoji de una cebolla. Ahora sí, vamos a volcarle el relleno. Lo distribuimos bien. Y terminamos tapando con la otra masa. Acá juntamos bien los bordes, presionamos bien y le vamos haciendo el repulgue el que te salga. Ahora vamos a pinchar la masa con un tenedor para que no se infle tanto en la cocción. Acá es clave, viste que yo siempre le hago un corte en el medio porque me parece mejor. Pero acá es importante que no hagamos ese paso. Solamente la pinchamos con el tenedor y acá tampoco se va a pintar con huevo y ahora vas a saber por qué. Vamos a llevar esto al horno. Horno precalentado 200-220 grados y la vamos a llevar hasta que se empiece a dorar. Y cuando vemos que ya se empieza a dorar, a esta tarta todavía le falta. Pero acá es donde viene otra cosa. Mirá, la vamos a sacar y la vamos a dar vuelta, mirá. Ahora sí, esta es la tarea creo que más complicada. Ay. Vamos a poner una fuente para poder dar la vuelta. Y ahora nos vamos a ir ayudando con los repasadores y con todo. Vamos a ir así. La vamos a dar vuelta. Y acá con mucho, pero mucho cuidado vamos retirando el molde. Eso es, mirá lo que quedó ahí. Y ahora cómo termina esto, mirá, la vamos a llevar al horno para que se termine de cocinar bien abajo y acá se ponga tostadito como si fuera una fugaceta rellena. Y después de unos 10 minutos... Uy, casi se me cae el repasador. Así es como nos tiene que quedar. Parecido a una fugaceta, así que la sacamos. Yo voy a esperar a que baje un poco la temperatura y te muestro cómo queda. Y mirá lo que queda la receta del día. Esta tarta que parece una fugaceta, yo le diría una tartceta, no sé vos. Bueno, así queda un manjar. Nosotros la vamos a acompañar con una cervecita que no está acá porque se está enfriando bien. Vos la podés acompañar con lo que vos quieras. Déjame en los comentarios con qué acompañarías esta delicia. Si te gustó, déjame tu like, que es fundamental para que podamos seguir trayendo este tipo de videos. Suscríbete al canal y clica en la campanita. Te voy a dejar con los ingredientes ahora en el final del video y yo me quedo disfrutando de esta delicia. Mirá, mirá lo que es. Es un manjar esta tarta. Nos vemos en el próximo video. Un manjar esta tarta. Mira, mira lo que es. La tenés que hacer.